Sí, gracias, señor presidente. Déjeme buscar mis notas rápidamente por aquí. Sí, quería hablar rápidamente, señor presidente, sobre acciones recientes del director del Departamento de Desarrollo Económico, el señor Manuel Sidre, que forman parte de una campaña que viene desarrollando desde hace varias semanas contra los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Él ha estado señalando que algunos trabajadores y trabajadoras no quieren regresar a sus empleos regulares porque prefieren seguir recibiendo las ayudas que han estado recibiendo como parte de los programas que se crearon para atender la pandemia. La realidad es que esta situación lo que demuestra es que incluso las muy limitadas ayudas que da el gobierno como resultado de la pandemia superan lo que proveen algunos de los salarios de miseria que se pagan en Puerto Rico. El problema no es la generosidad de las ayudas, el problema es la mezquindad de los salarios o de muchos de los salarios que se pagan en Puerto Rico. Y el señor Sidre no le interesa hacerle justicia a los trabajadores en Puerto Rico, porque ve que incluso esas limitadas ayudas superan los salarios. Lo que plantea no es mejorar los salarios, lo que plantea es quitar las ayudas. En Puerto Rico, en el siglo XIX, existió un mecanismo que se utilizaba para obligar a los trabajadores y trabajadoras a trabajar por la miseria que se les quería pagar. Se llamaba la libreta de jornalero. Y aquí este portal que el señor Sidre quiere crear para que los patronos pongan el nombre ahí de los trabajadores que no quieren ir a trabajar por ese salario de miseria, es la libreta de jornalero del siglo XXI, lo que se está tratando de crear en Puerto Rico. Y esto es que es esta idea que se promueve de que las ayudas a los desempleados y las ayudas a los pobres lo que hace es permitir que la gente trabaje sin vivir sin trabajar, y lo que hacen es fomentar el desempleo. Y nosotros sabemos que el problema en Puerto Rico no son las ayudas, el problema es que tenemos una economía que no genera empleo. Y esta campaña que está llevando el señor Sidre algo también a los que tienen empleo, porque esas ayudas establecen un límite a la explotación a que se puede someter al trabajador en Puerto Rico. Establecen un piso bajo el cual no se puede bajar. Ni siquiera el patrono más mezquino puede ir más abajo de ese piso que establece ese mínimo de las ayudas que se reciben cuando uno está desempleado. Nosotros insistimos que es fundamental defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están empleados mejorando su salario, y es necesario defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están desempleados. Eliminar esas ayudas no va a generar empleo en Puerto Rico. Eliminar esas ayudas lo que hace es lanzar a mucha gente a la pobreza más extrema y afecta negativamente incluso a los que tienen empleo en Puerto Rico, porque van a tener que aceptar condiciones de salario y de empleo peores bajo la amenaza de la pobreza extrema en caso de que se queden sin empleo. El lunes que viene se celebra en Puerto Rico la abolición de la esclavitud, y muchas veces olvidamos que cuando se abolió la esclavitud en 1873 se abolió también la libreta, y nosotros no queremos regresar a esa libreta. Los liberales puertorriqueños del siglo XIX lucharon contra la libreta, precisamente planteando, Valdoriotti tiene unos artículos buenísimos sobre eso, en que dice: mire, los trabajadores en Puerto Rico quieren trabajar, si usted quiere que vayan a trabajar, páguele un salario. Son inaceptables, y es inaceptable que un patrono tenga el derecho a escribir en una libreta una acusación o una nota negativa contra un trabajador, y que el trabajador tenga que aceptar lo que dice esa libreta porque el patrono escribió algo en esa libreta. Porque se ha dicho que esta medida del señor Sidre corresponde a buscar que no haya violaciones a los reglamentos. Perfecto. Si hay violación al reglamento, solo tiene que determinar un funcionario del gobierno. No es el patrono el que va a decidir si el trabajador está o no está violando determinado reglamento. Así que los insto a que luchamos contra esta nueva libreta de jornalero en el siglo XXI,
a que luchemos contra esta inquisición contra los trabajadores en Puerto Rico y las trabajadoras, contra este carpeteo contra los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al compañero Rafael Bernabe. Había solicitado turno inicial la compañera Ada García. Me indica que no va a consumir el turno No, señor presidente. inicial, que hoy se convierte en turno final. Compañera Nixa Morán no va a consumir el turno inicial y